Vamos al libro de Oseas, capítulo 2, y vamos a seguir compartiendo sobre este libro de Oseas. Vamos a algo breve. Hemos visto justamente en Oseas capítulo 1 sobre cómo Dios le dice a este gran siervo, a este profeta, que vaya y busque una mujer, justamente, ¿no? Ramera, una mujer prostituta, y que se case con ella. Y hemos explicado justamente, ¿no? Que esta mujer, antes de practicarse, pues, la inmoralidad, se dice, muchos dicen de que esta mujer, pues, cuando se casó con Oseas, como que todavía mantuvo una vida, se puede decir, íntegra, en el sentido de que vivía con Oseas. Pero lastimosamente, como ella vivía en un ambiente llena prácticamente de placeres carnales, de mundanalidad, como se dice, y a ver que de repente otras amigas o otras vecinas vivían cómodamente, o de repente también ella estaba acostumbrada a tener, pues, comodidades, ¿no? Como se ve hoy en día. Y al casarse con Oseas, al no tener esas comodidades que ella tenía, o al no tener quizás como la vecina o amigas tenía, se sentía un poco incómoda, de repente se sentía inferior. Y es por eso que ella más se enfocaba en las cosas materiales, hemos dicho. Sin embargo, Oseas se enfocaba más en las cosas espirituales. Había un contraste entre esa pareja, ¿no? Pero quizás para Oseas no puede entender el objetivo o el propósito de Dios en ese momento. Hemos dicho que para Oseas habría sido difícil de tomar esta decisión, pero también Oseas tenía el concepto de que Dios es un Dios soberano que sabía o sabe por qué lo hace. Por eso Oseas obedeció. Ahora, en el capítulo 2, ya Dios le va a mostrar el por qué le dice a Oseas que se casó con esta mujer. Y le dice todavía, en el capítulo 1, ve y ten hijos, ¿no? De esta mujer ramera. Y Dios le dice, porque estos hijos va a tener un significado, estos hijos significa el juicio de Israel. Quizás hasta hoy Oseas podría estar un poco sorprendido, pero en el capítulo 2 ya como que Dios le va a mostrar justamente sobre su amor hacia su pueblo, sobre la vida de Oseas con su matrimonio. Y después en el capítulo 3, que después vamos a enseñar más adelante, Dios le dice, ve y toma de nuevo a tu esposa, y Oseas obedece. Pero en el capítulo 2 dice así justamente, vamos a continuar viendo esta introducción, dice, decir vuestra hermana Ami y a vuestras hermanas Ruama, contender con vuestras madres, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, su fornicación de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. No sean que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, lo haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, lo que los dio a luz, en lo que le dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirán a sus amantes, y no lo alcanzará, lo buscarán, y no lo hallarán. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Interesante es cómo Dios le está expresando a Oseas. Me parece medio complicado, ¿no? Lo que dice este libro, pero no. O sea, Dios le está haciendo ver justamente sobre la vida del pueblo de Israel. Esta mujer, tomando el ejemplo de la esposa de Oseas, ¿no? Esta mujer tenía en mente prácticamente dejar a Oseas, porque, como vuelvo a repetir,
no veía una situación económica o de lujos como ella quería. Entonces, lo que ella estaba haciendo mayormente era buscar una mejor vida. Y la mejor vida que podía supuestamente ella tener, solamente ir buscar un hombre que la mantenga o lo que le pueda los lujos. Sin importar de prostituirse. Sin importar del amor de Oseas. Sin importar del pacto que Oseas había tenido en el matrimonio con ella. O sea, no le importó nada. Lo que le importó solamente era buscar, prostituirse, justamente porque buscaba su propio interés. Y eso es lo que Dios le muestra a Oseas por el pueblo de Israel. Hay una parte justamente que dice, ¿no? El versículo 2, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues su fornicación de su rostro y su adulterio de entre sus pechos, ¿no? Entonces, lo que sea que le dice, ¿no? Mira cómo se comporta mi pueblo Israel. Ellos se están prostituyendo, buscando la fornicación, el adulterio. Están entregando su cuerpo prácticamente a un marido, tomando el toma figurativo, a un ser que sin embargo pues no la va a hacer feliz, sin reconocer que verdaderamente todo lo que tenía era dado por mí, lo que le dice el Señor. Dice, ahora este versículo 4, no tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Ya Dios le va a dar a Oseas, le va a decir justamente, el pueblo de Israel, Oseas, ya no voy a tener misericordia con el pueblo de Israel. Ya no voy a tener más compasión con ellos. Muchos años he tenido justamente la paciencia con mi pueblo. Pero mira cómo se comporta, cómo te sientes, o sea, al ver que tu esposa, tu mujer, en la cual ha hecho pacto contigo, te deja. Y si tú te sientes, o sea, frustrado, te encuentras justamente decepcionado, ¿cómo es que yo me encuentro saber que mi pueblo de Israel se ha ido entre los dioses paganos? Qué triste, cómo Dios siente una indignación por este pueblo, cuando este pueblo, a pesar de que lo tenía todo, ignoró, menospreció a Dios. Es lo que se ve hoy en día. La historia de Osea, la historia de la vida de Israel, se refleja hoy en día en estos tiempos modernos. Ya la humanidad se está olvidando quién es su creador. La humanidad se está olvidando sobre que este Dios tan bueno y misericordioso nos ha dado todo para poder disfrutar, para poder gozar. Es Dios que nos dio. Lastimosamente, muchas veces pensamos que lo que tenemos es base en nuestras fuerzas. Uno dice, por mí, gracias a mi conocimiento, gracias a mi profesión, como también hay otra parte que tiene esa costumbre de decir, mi santo me hizo el milagro. ¿Cuánta gente hoy en día están ocurriendo, van y buscan prácticamente, no por medio de hechicerías, querer ver su futuro? ¿Cuántas mujeres, cuántas personas quieren hacerse ricos por medio justamente de esos tipos de prácticas, se puede decir, carnales? No buscan a Dios, se apartan de Dios. Y es por eso que así como Dios le dice a Oseas, el tiempo de Israel llegó hasta aquí. Ahora es el tiempo que yo voy a castigar a mi pueblo, porque aún a pesar que les he hablado, a pesar que les he advertido, todavía aún siguen rebeldes, todavía siguen buscando a los Baales. Porque dice el versículo 5, porque su madre se prostituyó y lo que dio a luz deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan, dice, mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Qué triste cómo este pueblo se expresa en una actitud de decir, yo tengo gracias a Baal, cuando no es así. Todo lo que tenía era por hacer de Dios. Y es la misma lo que se está viviendo hoy en día. Gracias a mi empresa, gracias a mi capacidad,
cuando Nabucodonosor también, y aparte que fue advertido, Nabucodonosor se salió del patio y dijo, esta es la gran Babilonia en la cual lo construí con mis propias manos. Voy a parafrasearlo. Como diciendo, yo lo hice. No le dio la honra a Dios y quiso Dios, Dios lo castigó. 12 años lo tuvo Nabucodonosor como un loco, como un animal salvaje. Pero sobre todas estas cosas, a pesar de la situación, Dios cuidó a Nabucodonosor porque después le dio el reino. Y eso justamente es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Dios va a disciplinar al pueblo de Israel. Una de las cosas que yo aprendí entre la Biblia, Dios no castiga. La palabra castigar, refiriéndose a los hijos de Dios, significa, eso quiere decir Dios disciplina. Lo que Dios va a castigar es a Satanás, a los ángeles caídos, a los demonios y al pecado. Eso es lo que Dios, castigar es que Dios va a juzgar. Pero Dios va a disciplinar. Y lo que vemos hoy en día, ¿cuántos mensajes el mundo ha recibido por parte de misioneros? Pero todavía nos siguen tomando como locos, como fanáticos. Y aparte de los mensajes que es anunciado por los siervos de Dios, Dios todavía no pone justamente las pruebas. ¿Cuántos terremotos hemos pasado? ¿Cuántas pestes hemos pasado? Hambruna en diferentes partes del mundo. Y Jesucristo la advirtió. Entonces cuando Jesucristo la advirtió justamente es porque Él está advirtiendo sobre su llegada. Pero ahí vemos justamente de que Dios está permitiendo. Es porque quiere que el hombre podamos acercarnos cada día más. La creación, su creación, la gente debe acercarse más a Dios. Sin embargo, no ponemos a Dios primero. Es lo que pasa con Israel. Incluso Israel dice, ¿no? Porque su madre se prostituyó y a los que dio a luz le deshonró porque dijo, iré tras mis amantes. A poca palabra, iré a adorar a los Baales, iré a adorar a Sarot, dejando a Dios. Y dice, por eso dice versículo 6, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos sus caminos y le acercaré con seto y no hallarán sus caminos. Seguirán sus amantes y no lo alcanzarán. Lo buscarán y no lo hallarán. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Sí. O sea, como dice Seto, como una barrera, lo va a acercar a una barrera. O sea, Dios no va a permitir que ellos continúen, que ellos busquen a sus amantes. Que ellos busquen. O sea, lo que Dios está haciendo es que Israel no va a buscar alianza con otros pueblos para que no digan, gracias a esos dioses, a los dioses de esos pueblos, yo soy liberado. Lo que Dios va a poner una disciplina a Israel. Ya Dios no va a permitir que Israel tenga contacto. ¿Por qué? Porque el juicio ha llegado para Israel. ¿Y cuándo llegó ese juicio? En el año 720 a 22, aproximadamente antes de Cristo. Llegó ese juicio para Israel. Es como ahora. Mira, tenemos ahorita una plaga. Y va a llegar un momento de decir, ya el mundo, ya aunque me busque, yo ya voy a poner fin. Y eso es lo que va a pasar. El Apocalipsis es un libro que revela el propósito que Dios tiene con la humanidad. Estaba viendo justamente el libro de Daniel. Es un libro que habla el inicio justamente de lo que Dios va a hacer. Y el libro de Apocalipsis es la continuación del libro de Daniel y habla justamente el fin de lo que Dios va a hacer con el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a hacer eso? ¿Porque es malo? No. Simplemente Dios va a hacer porque Dios ya está cansado de tanto pecado, de tanta maldad. Y no solamente con la gente incrédula, sino aún con la misma iglesia. ¿Cuántos hermanos hoy en día no le estamos dando honra a Dios? Sino que hacemos mayormente. Estamos todavía buscando los placeres del mundo. Hablamos de idolatría. Hablamos de fornicación. Mira cómo Israel se va ante los amantes, ante sus amantes, ante los paganos. Y nosotros también como cristianos no nos quedamos atrás.
Porque muchas veces estamos haciendo una vida religiosa, una vida de hipocresías. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia? Vamos con nuestras Biblias. Pero cuando estamos en casa, muchas veces nos olvidamos de Dios. Porque prácticamente la iglesia se ha vuelto como un colegio. ¿Qué hace el alumno? Se va a clase, entra a las 8 de la mañana, termina a la 1, llega a su casa, tira sus cosas, almuerza, a jugar. No digo todos, pues la mayoría es así. Y así está la vida cristiana hoy en día. Vamos a la iglesia y creemos que la iglesia es suficiente. Discusiones, pleito, más le damos cabina a la carne que a Dios. Y eso es lo que pasó con Israel. Más le daba cabina a la carne que a Dios. Y es por eso que Dios va a ponerle fin al pueblo de Israel. Qué triste. Pero ¿sabe qué? Esto no queda aquí porque mira lo que dice en el versículo 18. Vamos a más adelante. En aquel tiempo haré para ti pacto con la bestia del campo y con las aves de los cielos y con la serpiente de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Dios nunca ha desechado a su pueblo, ni va a desechar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios. Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Le prometió justamente que Israel siempre será su pueblo. Por eso Dios va a disciplinar a Israel. Y cuando Dios dice en aquellos tiempos, está hablando justamente en un tiempo, Dios va a juntar a su pueblo y lo está haciendo. Ahorita Israel tiene muchas guerras. Israel tiene muchos enemigos. Pero va a llegar un momento de que Israel va a tener paz. Y lo que dice justamente, y quitaré la tierra, arco, espada y guerra, y la haré dormir segura. Israel va a estar seguro con la iglesia. Ahora dice el versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y dice el versículo 21, en aquellos tiempos responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderán al trigo y al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué significa justamente eso? En que Dios, cuando junta a su pueblo, Dios iba a bendecir. Mira, les digo, comparto algo. ¿Cómo se está cumpliendo cada profecía? Dios lo que habla, lo cumple, lo dice. ¿Cuándo habla? ¿Cuándo comenzó a escribir Osea? Supuestamente se dice que Osea fue escrito en el año de este libro, 725 años antes de Cristo. Y después de 3 años aproximadamente vino, como dicen, ¿no?, la desgracia para el pueblo de Israel. Pero cuando Dios escribió, dice, muy bien, yo castigaré a mi pueblo, pero en los tiempos más adelante enviaré un jefe, dice en el capítulo número 1. Y acá dice justamente de que él iba a dar bendiciones al pueblo de Israel. Miren, qué maravilloso es Dios. Estaba viendo justamente sobre las profecías, una palabra profecías, y Dios cumple. Dios está llamando a su pueblo, ya llamó a su pueblo. Ya Israel es una potencia. Y sabemos que Israel ahorita es uno de los países más potentes del mundo. En tecnologías. Tiene mucha minería. Israel es uno de los países que abastece mucho petróleo. Su cosecha dice que tiene abundancia de agricultura. Y la Biblia dice justamente, en aquellos tiempos responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos y yo responderé a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos le responderán a Jezreel. ¿Qué quiere decir eso? Israel iba a ser bendecido por Dios. ¿Se cumple esto? Sí, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Ahorita Israel, sus campos, que eran desiertos, porque Dios le habló por el profeta Isaías, por los profetas. Tu campo estará desierto, pero hay un día que serán tus campos bendecidos. Y ahorita Israel, su campo es bendecido. Y sigue diciendo, versículo 23, y las sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia
de Ruama y le diré a Luami, tú eres pueblo mío, y le dirá Dios mío. Tú eres pueblo mío. Qué maravilloso. Esa es la misericordia de Dios. ¿Sabe? Siempre hablamos del amor de Dios. Siempre hablamos de la misericordia de Dios. Y es uno de los atributos de Dios. Pues yo le digo a ustedes, también quiero que ustedes entiendan, que así como Dios es misericordioso, que es un Dios de amor, también, recuerden esto, que Dios también, la Biblia dice que es fuego consumidor. Y que Dios no tolera el pecado. Dios es grande en misericordia. Pero también Dios es un Dios de justicia. Qué triste al pueblo de Israel, por muchos años, Dios le ha venido hablando. Y Dios tiene que poner mano dura. Y hoy también, Dios nos sigue hablando. Dios nos habla tanto generalmente como también personalmente. Y la pregunta es, ¿cómo estás con tu vida? ¿O cómo estamos con Dios? ¿Cómo tú tienes esa comunicación con Dios? De repente hay un Dios en tu corazón. Hay un Baal en tu corazón. Hay un Astarón en tu corazón que te permite no acercarte a Dios. De repente conscientemente se está dando más cabina al Dios pagano o al Dios del mundo, al Dios Moloch, al Dios del dinero. ¿Cómo te estás relacionando? ¿Cómo son tus amistades? ¿Sabes? Tú puedes engañarme a mí, a tu mamá, puedes engañar al pastor. Vayan a engañar, ten mucho cuidado. El pueblo de Israel, por hacer alianzas con estos pueblos paganos desviaron su corazón. Y sabes que es una cosa, ustedes que son jóvenes, muchas veces los jóvenes inconscientemente estamos tratando con gente del mundo. Yo digo que no es malo, sí, pero ten mucho cuidado porque Satanás es muy astuto y son hijos de Satanás y lo va a usar para que tú puedas caer. Por eso hemos de tener mucho cuidado aún con quién estamos andando. Como joven que estás, que eres, ¿con quién estás comunicando? Hoy tenemos el internet. Hoy más que nunca en la pandemia, los jóvenes están metidos en el Facebook, en el Messenger. Ahí de Satanás se está aprovechando más de los jóvenes, usando a sus hijos, aunque ellos no quieran reconocer. Y a veces están pulseando, como se dice, están tanteando para ver si caes o no. Esa es la artimaña de Satanás. Satanás te quiere ver lejos de Dios. Satanás hizo caer al pueblo de Dios y también te quiere hacer caer a ti como hizo caer con Eva. ¿Cómo cree que hizo caer con Eva? Si Eva tenía perfectamente el mensaje de Dios, diciéndole tú puedes comer de todo, pues no comerás. Conocía el mensaje de Dios, pero tanto era la astucia de Satanás que Eva cayó. Y por causa de ese pecado, el mundo se volvió pecador. Satanás, él maquina, él trabaja. Satanás sabe que tú eres un hijo de Dios. Satanás sabe que no puede entrar en ti porque tienes el Espíritu de Dios. Pero hay una cosa que sí te voy a decir. Satanás está viendo cuál es tu debilidad para que tú puedas caer y alejarte de Dios. Encontró una debilidad al pueblo de Israel. Y Satanás está trabajando en las debilidades tuyas. Así que tú te des cuenta. La única manera de estar precavido es dos cosas fundamentales para mí. De las muchas cosas, dos cosas fundamentales. Es orar y leer la Biblia. Si no quieres ser castigado, disciplinado por Dios, sujétate a Dios. Busca a Dios. Reconoce lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Él te salvó, te perdonó. No para que digamos, ya soy salvo, ya soy cristiano. Ya tengo la vida eterna. No solamente Dios te quiere dar la vida eterna. No solamente Dios te quiere perdonar, sino Dios te quiere bendecir. Para que tú seas de bendición para otros.
Pero si tú no eres de bendición para otro, Dios te va a cortar de esta tierra. Porque Dios no tolera el pecado. Recuerda bien, Dios te llamó, no para que siempre seas una simple religiosa, no para que digas que soy cristiano, pertenezco a los bautistas, pertenezco a los pentecostales. Dios no le importa eso, lo que le importa es que tú lo sirvas con tu vida, con tu testimonio, que tu vida refleja este mundo lleno de pecado y de maldad. Eso es lo que Dios quiso con Israel. Sin embargo, Israel se acopló al mundo pecador. Y lo que Dios no quiere es que tú te acoples a este mundo pecador. El que tengas amistad está bien, pero ten mucho cuidado. Salomón fue desviado porque se juntó con personas, con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel fue dividido y hasta hoy el pueblo de Israel sigue pasando sufrimiento simplemente porque se desvió su corazón de Dios. Y si tú te desvías de Dios, afronta la consecuencia. Recuerda, la Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que tome por hijo. Y Dios no es malo. Recuerda bien, si tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, le perteneces a Él y debes vivir para Él. Si Cristo murió por ti, entonces tú debes vivir para Él. Amén. Vamos a orar a Dios, ¿no? Qué triste Israel, qué triste en verdad este pueblo, pero esto nos enseña que nosotros tenemos que buscar, confiar y buscar a Dios. Esto nos enseña justamente esta historia. La próxima seguiremos con el capítulo 3, que es el mensaje de esta noche, diciéndote, no te apartes de Dios. No quieres ser castigado, no quieres ser disciplinado, no te apartes de Dios, busca de Dios. Pablo siempre dijo justamente que él pertenecía a Cristo. Ay de mí, si no predico el Evangelio. Y la mejor predicación del Evangelio no es tanto el conocimiento de lo que tú debes tener. Siempre, la Biblia siempre enseña y dice, la mejor enseñanza que tú puedes dar en donde estás es con tu vida, con tu testimonio. No solamente mostrar una buena vida en la iglesia, sino muestra tu vida en tu casa, con los amigos, ahí donde estés, muestra. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios con tu vida. Amén. Amén. Glorifiquemos a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito de los cielos. Gracias, Señor.